Esta emisora y Acción Cultural Popular presentan. Permítanos entonces entrar en sus hogares a través de estas ondas sonoras. Bueno, empezamos esta vuelta. Ok. Perro, pues no sé, o sea, hemos hablado, yo igual esto lo edito más tarde, pero hemos hablado con mucha gente sobre los distintos papeles que jugó la televisión, marica, como en la casa de ellos, como en la casa como objeto y también como tiempo de compartir y como ente cultural, ¿sabes? Como la telenovela tuvo un papel muy importante y muy protagónico el siglo pasado y parte de nosotros creo que estuvimos como en un momento ahí extraño, pero pues yo no sé si usted recuerde o conmemore o vea algo de esa figura de la televisión en su casa, o en su infancia, o en su vida, y sobre todo la novela. Sí, pues, obvio, pues no sé usted, pero ya voy a empezar a hablar como de trauma, marica. No, que además como usted está sentado, es como un psicólogo y uno aquí en el sofá, la luz así que entra por la persiana, de puta. En mi casa no eran muy de televisión. Mi mamá, mis papás tenían una regla de que uno nunca veía televisión comiendo, por ejemplo. Ok. Mi papá decía, ¿por qué en esta casa no somos gringos? La generación de mis padres tuvo una temprana infancia sin ninguna televisión. Ellos fueron los que vieron televisión y luego sus hijos, nosotros, y luego los hijos de la gente de mi generación ya son hijos de internet, o sea, no. Eso es muy poquito el mundo de los televidentes de horario. Sí, yo crecí totalmente con televisión, o sea, yo soy de la generación de la televisión, porque para mí internet llegó como cuando yo estaba por ahí en séptimo, octavo de bachillerato. Yo me crié viendo novelas, de hecho, o sea, como que el formato de telenovela era lo que veían mis papás, entonces como uno más o menos imita o repite lo que los papás hacen o está con ellos, entonces uno comienza a entender ese lenguaje de la telenovela y a mí me parecía era muy entretenido. Yo a pesar de que soy joven, pareciera que hubiese vivido como los años, no sé, 80 de la televisión, porque en mi pueblo, cuando yo era pequeño, y pues pequeño estamos hablando de 2000, yo soy del 94, la televisión que existía era blanco y negro, entonces eran estos televisores que uno le hace pa 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 pa, y que para meterle el color le hundía así, y era con la antena que uno, si se viene la lluvia entonces se va la señal, entonces uno se iba como atrás de la casa porque la antena era una antena de guadua con estas antenas que eran de aluminio, ¿sí? Y este cable todo plano, largo, o sea, era todo un sistema bastante curioso y me acuerdo mucho que siempre teníamos que correr a darle como a girar esa guadua así para encontrar la señal. También el televisor era un objeto que ocupaba otro espacio en las casas, ¿no? Sí. Entonces, era un objeto importante, pues, ir a prenderlo, no sé qué cambiar, que entrara bien la señal. Entonces yo me acuerdo que alguien se subía al techo, tenía que mover la antena, y entonces cuando no funcionaba la antena, a ver que si uno le ponía un tenedor por detrás para que cogiera, pues no solo con las novelas, pero sí había como una experiencia material y física muy diferente, ¿no? Entonces, claro, también esa relación como con los aparatos empezaba como a intervenirlos también. El televisor de la casa, una vez le hice un parlante y le puse una bocina y ese era el sonido del televisor y entonces sonaba duro esa cosa. Siempre mi mamá me obligaba a ir a visitar a mi abuelita
Yo dije eso en la cámara, marica. Siempre he ido a visitar a mi abuelita. Y la vida de mi abuelita sí gira en torno a las novelas. Y bueno, cuando yo era pequeña y mi abuelo estaba vivo, iba más donde mi abuelita y ahí siempre había dos cosas. La radio prendida y cuando empezaban las novelas se apagaba la radio y se ponían las novelas. Sé que recuerdo el ruido de ambiente de las novelas en la casa de mi abuela cuando mi abuelo estaba vivo y ya pues estaba enfermo y todo esto. Creo que yo le tenía un rayo RCN porque mi abuela, o sea, cuando yo iba a vacaciones a Tunja, mi abuela es de Tunja, pues bien Tunja, ella siempre tenía RCN puesto. Es como que tenía una noción de que RCN era para abuelitos. O sea, como que esa era mi idea. Okay. Y segundo, que en la mañana, o sea, mi abuela tenía un televisor en la cocina, estaba el mueble y estaba un televisor súper chiquitico. Ahí, entonces siempre mientras ella cocinaba y pues uno bajaba a hacer cosas, estaba el televisor sonando. Y a las 11 de la mañana daban La Rosa de Guadalupe. Y a mí La Rosa de Guadalupe no me gustaba. Yo sentía que mi abuela era como terrible, vio a ese niño que no le hizo caso a su mamá. Entonces como que mi abuela usaba La Rosa de Guadalupe para regañarme a mí. Y yo decía, La Rosa de Guadalupe está en RCN, definitivamente no me gusta RCN. RCN es para abuelitos controladores. Este momento del día, fíjate, como un día entre semana, sonidos de casa así muy de casa y olor a sopa y una novela por ahí con esa canción de Ricardo Montaner que era la de Ojos Negros, ¿sabes cuál es? No. Cuenta la historia. Algo retrasada y nerviosa, mirando el reloj. ¿No? No. Bueno, eso. Pero... muchas novelas, toda la vida era importante, que mi abuelita me contaba, cuando no me la veía, ella me contaba de principio a final los capítulos, como Café me lo contaba entera, Betty la Fea, que ella no se la alcanzó a terminar, también me la contaba yo, abuelita, cuéntame la novela, me contaba desde el principio, y se reía contando, y era como importante. Las series atienden otro tipo de consumo, y es un consumo que puede ser hasta contrario al de la televisión porque es adictivo. O sea, tú te sientas, ves un episodio de una serie, como me pasó hace poco con La Amiga Estupenda de HBO, me vi, no sé, 30 episodios o 24 en 2 días y fue como de adicto, ¿no? Consumir más y consumir hasta el fondo y hasta que tú mismo te sientes disgustado. Y digo que es opuesto porque justamente la televisión introducía un horario y una rutina, y el tiempo de las rutinas es casi que el antídoto del tiempo de la adicción. Supongo que uno también podía ser adicto a la televisión y había niños adictos a la televisión y había toda una advertencia contra la adicción a la televisión, pero fíjate que en términos del manejo del tiempo era no adictivo por establecer un horario, y era un horario como el de la escuela o un horario como el de los monjes, o sea, como el horario eclesiástico. Que no es como ahora uno nacen los niños y tiene toda la tecnología encima, ¿no? Como no sabe para dónde mirar, ya está chupando teta y está viendo TikTok. Entonces como esos cambios paulatinos fueron muy importantes. Yo como que agradezco también ese periodo de la vida, como de poder despacio, como vivir cada momento. Aunque acá en la ciudad estaba todo, o sea, es muy loco porque el pueblo allá estábamos viviendo como si fuera hace muy pasado, muy lejanos, pero el que venía a la ciudad había mucha tecnología. No había comunicación de celular así, allá no coge la señal, por ejemplo. Entonces uno tenía que buscar como la loma más alta para ver si así, como buscando la radio, alcanzaba a coger una raya de señal y comunicarse. Y en el 2009, ahora en el 2011, 13 más o menos llega por primera vez como el internet, ¿sí? Entonces ahora la gente tiene WhatsApp, ¿sí? Y la gente ya tiene más celulares tecnológicos. Antes eso era como tener una panelita de celular era lo máximo. En esa época la televisión en Colombia pues era en blanco y negro así, todo el tiempo, y había solo como 2 canales. Eso es una circunstancia como muy interesante y muy particular, sí, eso lo dije siempre porque
porque la programación determinaba mucho o marcaba mucho a las generaciones. Entonces uno más tarde en los 80 y en los 90 pues se acordaba y se remitía a ciertos programas muy específicos que daban en una temporada muy específica. Antes de yo siquiera mirar un artista visual, un pintor o cualquier cosa, lo primero que consumí fue televisión. Y si hay algo de esa manera de entender la imagen, totalmente está cruzada por la telenovela y totalmente está cruzada también por las propagandas de la época o la estética también, que de alguna manera es como una estética sin una búsqueda estética, porque uno ve algunas telenovelas y si uno habla, sobre todo gente que tiene mucha más conciencia del audiovisual o del cine, van a decir que son nefastas, pero que entendían que lo que importaba no era tanto una búsqueda de un encuadre o una búsqueda como una fotografía específica, sino como de llegar a la emoción, ¿no? Como la emoción, casi que la imagen era una emoción, tenía que transmitir eso, como tener ese golpe profundo, que realmente lo que hacía era conectarlo a uno con la esencia de eso, y que la gente hoy en día incluso pueda recordar como si fueran parte de su familia personajes mismos de muchas telenovelas. Por las mañanas daban telenovelas también, por la tarde, cuando yo llegaba del colegio, me acuerdo perfecto porque como había poquitos canales, había como una programación muy puntual y daban Lola Calamidades, era una telenovela colombiana con Noria Rodríguez. El Ángel de Piedra, unas que daban por la tarde que eran así como unos dramas, luego por la noche daban Los Cuervos, había una que se llamaba La Fiera Mexicana, que yo creo que yo tenía 7 años o menos, pero era como una tradición sentarse a ver la novela, era Víctor Alfonso y no me acuerdo la esposa que era Victoria Rufo, bueno, la protagonista. Parce, como cuando estaba con mi abuela, y entonces nosotros nos poníamos a ver así novelas en la tarde, que yo llegaba del colegio en la tarde y nos poníamos a ver novelas. Y en un periodo dejaron de presentar novelas colombianas y las pasaron del horario de la tarde a la noche, y las novelas turcas empezaron a ocupar el horario de la tarde, ¿no? Y entonces yo me puse a pensar, y entonces yo empezaba a ver como una distinción entre la novela de la tarde y la novela de la noche. Me acuerdo de Pasión de Gavilanes, sí, que la daban antes de Digimon. Entonces yo le decía a mi mamá, "Jue puta, quite eso que ya va a empezar Digimon". A lo que voy es, hoy en día uno ve tal vez más televisión, que es lo que yo veía cuando tenía 12 años, pero lo hace uno de forma asincrónica, uno elige cuándo. Tengo un ratito al set. Claro. Antes uno tenía que organizar o tener que conseguir, claro, tomaba mucho tiempo, que era media hora al día, si uno veía una, si uno veía muchas. Hay algo, también como hay un punto de encuentro entre el tejido y las telenovelas, que yo percibo, al menos en este instante, que es esta cuestión de querer perder el tiempo, o de querer perderse también por un momento, desligarse. Sea en la telenovela, estando súper inmerso en una historia ajena a uno, pero ajena con ciertos tintes de deseo, también de querer ser parte de ese mundo, de esa historia. Y en el tejido, en mi caso, llegó en un punto en el que yo quería también solo dejar que los días pasaran y querer escapar un poco, y siento que por eso también entendí el hecho de poder tejer mientras se consume algo vacío y no tejer pensando y pensando y pensando. La televisión era traída del primer mundo y entonces uno traían la primera televisión a color de Miami o de San Andrés, y había el objeto, que además, ¿qué es un televisor? Bueno, además de ser como un horno o como un fuego, es una caja y una cámara. Siempre parece ser un ojo que te está mirando a ti a la vez, ¿no? Entonces siempre está detrás el chiste, el medio chiste de que los que están en la televisión te están mirando también. Entonces, y era esto de poder ver al otro lado del mundo,
Del año 81, después de un viaje que hicimos, digamos que llegó el televisor a color a la casa. En Colombia estaba como desde el 78 o algo, pero nosotros no tuvimos televisor a color ni Betamax, sino como hasta después de ese viaje. Y ahí fue que, por ejemplo, mis papás metieron ese televisor a color en el cuarto de ellos, pues lo cual era como un poco frustrante porque había horas en las que uno no podía ver la televisión o siempre tocaba ir a ver allá en el cuarto de ellos. Y cuando llega el primer televisor a color, entonces resultaba que nosotros los jóvenes del pueblo nos corríamos a ver las novelas en la casa del señor que tenía el televisor a color. Entonces era muy curioso porque además eso empezó a generar unas dinámicas como, pues no puedo hablar como dinámicas de mercado, pero el señor sí le sacaba provecho como a esa situación. Entonces empezaba a cobrar a 200 pesos la entrada a ver la novela. Y era curiosísimo porque para esa época entonces estaba muy en boom novelas como Pasión de Gavilanes, por ahí otras bastante que yo veía mucho Pasión de Gavilanes. Yo pagaba por esa novela, pagaba los 500 pesos y los 200 pesos. De los momentos donde se acababa el año en el colegio y casi siempre pues los últimos días uno no hacía nada realmente y pues teníamos 5 años o algo así, entonces pues todo era como pequeñas mini fiestas durante el día o más proyectos de arte, bueno, todo eso. Y me acuerdo perfecto que la consigna de la profesora era como que todos lleváramos un disco, íbamos a poner en la grabadora los discos como que trajera como todo el mundo. Y me acuerdo que el disco que escogimos como todos en común, como por que sí, era toda la banda sonora de Pasión de Gavilanes. Entonces, ni siquiera teníamos 5, pero hay 4, yo creo. Y éramos todos pues como o disfrazados o habíamos llevado nuestros juguetes, comiendo como mantecada en el salón. Y quítame ese hombre. No, eso no es, perdón, la de Pasión de Gavilanes. Pero era como una cosa de plancha, pero la de Pasión de Gavilanes, la de. Parece la del hombre. Es un hombre, es mío, pero no me acuerdo. La primera novela que me prohibieron, que es la primera novela que quise ver, fue Rebelde. Y me la prohibieron. ¿Y por qué? Mi mamá decía que era muy vulgar para mi edad. Yo me acuerdo como que, o sea, antes la televisión estaba acá, como que la cama de ellos estaba acá y acá había como un sofá. Y yo me escondía detrás del sofá como para ver la telenovela y era como, creo que esa fue como la primera vez que vi como una escena sexual, como que era todo, como que había una cama y estaba todo azul. Y ya, y también me acuerdo que no me dejaban ver Rebelde. Prácticamente era como tener que escoger qué novela iba a ver, ¿no? Digo, no sé, en la época que estaba La Vida de Blanco, Las Juanas, era muy difícil poder ver las dos porque me las pasaban al mismo tiempo, o puede que esté equivocado y mi mente me juegue una mala pasada y no eran esas justamente, pero creo que eran esas dos. Y era muy difícil porque a veces uno quería seguir ambas historias. Yo me acuerdo que a mí me tocó ser dama de honor en del matrimonio de un tío mío. Y fue la noche en que se acababa Los ricos también lloran, que yo había visto todo el tiempo y para mí era una catástrofe. En la casa de mis abuelos no había Betamax, en mi casa ni VHS, en la mía tampoco, nada. Y después de haber visto todos Los ricos también lloran, no pude ver el final, no pude verlo. Todavía no lo he visto, creo, no sé. Y era terrible. Porque lo que sí era como historia patria y los próceres y todo eso estaba más asociado a una serie muy larga que fue la de Revivamos Nuestra Historia. Que eso lo daban pues ahí en el canal, digamos, tal vez ya en un tercer canal que había en esa época de interés como cultural. Y siempre hubo muchos episodios de Revivamos Nuestra Historia, pero
pero ese tenía otro tono mucho más acartonado y con una pretensión de ser fiel a la historia y de contar la historia, pero eso nunca tenía como el rating de una novela ni el interés, digamos, general popular de eso. Digamos que empecé como ese interés por esa figura y por esa obra en puntual que yo hice con Bolívar y con esa estatua, vino de otra investigación que hice más sobre música y guerra. Y los himnos de guerra tienden siempre como esas estructuras verticales y profundas que son inamovibles y que se usan hacia todos los lados, ¿no? Bolívar se usa para la izquierda, para la derecha, significa para unos una cosa, para otros otra. Es una estructura, como te decía, pues muy vertical, pero que hace así, ¿no? Va para cualquier lado y se toma... A todo el mundo le sirve. Entonces, como que eso me parece interesante, cómo se construyen discursos muy diferentes, y que es lo que yo creo que en realidad pasa, sobre todo en Colombia, y es que habemos múltiples personas que vemos algo diferente de la misma situación, y muy diferente, y que es irreconciliable, ¿no? Es como si no hay manera de que yo vea lo mismo y que los otros vean lo que uno está viendo. Pues la novela maneja un tiempo, pero no es un tiempo obviamente no es un documento de hace 200 años, y lo cool de eso es eso, es como existe un simulacro, y el simulacro lo que hace es que afecta como la lectura total, no solo como la novela, sino como la realidad, como el contexto. Entonces puede que la novela la vuelvan a hacer en 30 años y que haya mejores efectos, y que la Pola ya no sea como una actriz rica como de blanca, sino que ahora sea como, sí, como puede que la misma época en que se hace cambia el mismo contexto y cambia un montón de cosas, como el hecho de, puede que incluso la vaina no sea lo suficientemente feminista para el 2010 y que haya vainas súper problemáticas en la puta novela, y que pues eso es un mismo reflejo, y cuando usted documenta esas cosas pues ocurre eso, la museificación de la historia. Como después de la libertad, Santander, ¿qué hizo, man? ¿Qué hizo Santander? O sea, yo no creo que el piro llegara de la revolución a Santa Fe a encontrarse con su esposa y decir, ganamos. No creo, ese piro se fue y se jeteó también, y Bolívar más, o sea, Bolívar, que se nota que Bolívar era un alcohólico de kilo, o sea, de Bolívar yo creo que era alcohólico, esa es mi imagen. Mi imagen, o sea, si yo tuviese un referente es Bolívar alcohólico. Siga, don Tadeo Lozano. No, borracho, no. Vamos por el camino. No, yo tengo que saber definitivamente cómo termina esa historia, si esto es real o no es real, qué pasó, o sea, Alex ahora existe. Entonces me acuerdo mucho que empecé a leer mucho como documentos Banco de la República, gente diciendo como no, ella nunca existió, porque además es otra narrativa completa de que fue una mujer inventada para que tuviéramos una única figura femenina, porque parece que no han habido muchas figuras femeninas visibles, entonces que ella fue una figura inventada, y la sufrí, claro, mientras yo me enteraba que de pronto no era real, yo era como, pero Alejo, pero entonces ¿de quién estaba enamorado? Y luego tú te enteras que él parece que sí estaba enamorado de la que es su esposa en la novela, pues con lo que le van a obligar a casarse, Catalina, que se llama, no, Catalina, la hermana de la Pola, ¿cómo se llama esta muchacha? Bueno, que él realmente sí era novio de ella, y que ella era la que lo sufrió. Entonces como que mi proceso mental fue como, no, la negación. Bueno, sí, el hecho de que uno se comienza como a sobreidentificar, no solo con los personajes, sino con el hecho de creer que esa es la historia real en el sentido de lo factual, como históricamente factual. Entonces, es como que esa es la narrativa que te empiezas a armar de la historia que llevó a la independencia, la historia de la Pola, la historia, no sé qué, como que se reemplaza lo poco o mucho que uno sepa como de la historia de Colombia por la historia de la telenovela y de la manera en la que representan a los personajes de la telenovela. Entonces no sé si es exactamente como un drama específico, pero no sé, por ejemplo, que uno ve
no sé, a Camilo Torres, ¿no? Como un personaje, como incendiario. Hay grafitis de Camilo Torres en la Nacional. Y tú ves al Camilo Torres de la Pola y lo detestas, ¿sí? Es como esto no es ni un héroe, ni un mártir, ni nada, ¿sí? Como es un cobarde. Y esa es la sensación con la que me quedo de Camilo Torres y vuelvo a pasar por la Nacional y veo que viva Camilo, así como... Y recuerdo algunas históricas, ¿no? Como, yo no sé, o de época, como el Caballero de Rausán, que era un señor que sufría como de catalepsia, y entonces era como que se desmayaba y parecía muerto, y entonces una vez lo enterraron porque creían que estaba muerto, y había unos personajes que eran unos profanadores de tumbas que robaban, pues que sí, como que buscaban cosas y ellos lo salvaron porque se le metieron a la tumba a ver qué se les robaba. Pero era una cosa muy de época y en una casa, y era pues estaba muy bien, con Ronald Ayazo, que era como un gran actor, que también hizo de esclavo, un esclavo que se llamaba Satanás, en una película también histórica que se llamaba La Pezuña del Diablo. Ahí yo ya estaba en el último año del colegio de bachillerato, pero una novela que disfruté mucho, era rarísima, los personajes eran muy buenos. Kepa Muchastegui hacía de inquisidor, el inquisidor Mayorga y no sé qué, un español, así, era como la primera vez que salía. Él era director de teatro muy connotado, pero la primera vez que salió como actuando en una novela en televisión, y era una novela histórica. Y creo que como que la Pola sí tiene, o sea, sí tiene precisamente eso de lo histórico, es lo que me llamó la atención, porque es mucho drama, o sea, yo la traté de ver y como que me quedé dormida al principio y no pude, y entonces fue como que le puse, entonces por eso como que lo histórico entra ahí, porque le puse como mucha atención a las patillas, como que solo eran muy largas y se veían muy feas. Siempre había una ruta entre Santa Fe, Bogotá y Los Llanos, y esa ruta siempre ha sido una ruta de comercio de aguardiente, de chirrinche más específicamente. Y pasa que en la novela la Pola empieza a hacer chirrinche, ¿no? Para mandar a los ejércitos de los llanos. Yo siempre he creído que esa hora en la que está Bolívar y recoge a uno de los llaneros que está caído en el suelo. ¿Usted se ha visto esa hora? Que es como súper emblemática, que el man está así como parado, así, como mirando así. Y está el otro ahí todo así, jeto, literalmente está así, como así. Entonces, pues era por el frío, ¿no? Esa obra es así, o sea, la caída de esa persona era por el frío. Porque estaban pasando el Sumapaz, ¿no? Toda la zona alta del Sumapaz, para llegar a Santa Fe por Boyacá, ¿cierto? Que es donde luego se encuentran en Boyacá, en el puente de Boyacá. En esa subida, yo digo, ¿por qué la Pola mandaría chirrinche a los ejércitos libertadores? Pues marica, aguántese ese frío tan centra, hijo de puta, sin un saco, ¿no? No tenían saco, marica. Y los únicos que andaban bien vestidos y cargados de ropas, con camisa blanca, con el trajecito, ¿no? Con el gabancito, pues eran los altos mandos nada más, y los soldados, pero los llaneros no. Pacheco quiere entrevistarte en su programa de televisión, no puede ser. ¿Por qué no puede ser? Pacheco entrevista a personajes importantes y yo soy un personaje importante. Bueno, pero no como para entrevista. Pero él cree que sí. La entrevista que tenía se le dañó y me citó mañana para entrevistarme en vivo y en directo. Ah, ya entendí. Se le dañó la entrevista con el titular y ahora quiere entrevistar a alguien de la banca. Bueno, de cualquier manera, ¿me van a entrevistar? No puedes salir vestido así, Juan Ramón. Si vas a salir en televisión, tienes que salir muy elegante y no como un Gavin de 45 años. ¿Y qué tiene de malo mi vestuario? No es para salir en televisión, mijito. Mínimo tienes que salir de corbata. Ay, Loli tiene razón. Además, tus camisas de cuello están viejísimas. Tus calzoncillos parecen mallas de ping-pong. Y tus pantalones, los que no están brillados, están todos desteñidos. Y apenas tenga un tiempo, una tarde de estas, te voy a renovar todo el vestuario. Pero mientras tanto,
Te voy a comprar esas camisas de rayitas azules con cuellito blanco. Como es presidente, para que uno poquería de los muñecos de la casa salga como un príncipe en esa televisión. El arte de la telenovela es que uno se identifica con Marimar, o con Betty, o con Gaviota, o con La Pola. Sí, sí. Esa es como la gran narrativa de liberación de las guerras independentistas, que los que pelean por nosotros y nosotros somos del equipo de los oprimidos que se desoprimieron, que es la gran narración de todas las telenovelas. ¿Qué es eso? La camisa chéverísima que me compraste. ¿Le compraste esa camisa a Ramoncito, mami? No, esa es la camisa que le compré a tu papá. ¿Y qué está haciendo aquí la camisa de Juan Ramón? Si Juan Ramón se la llevó para la entrevista. No, si la camisa que le compré a Juan Ramón está aquí, quiere decir que la camisa que yo le compré a Ramoncito está a punto de salir en televisión. Está a punto, no, mami, ya apareció. ¿Por qué no editaste la tragedia, Puchis? No pude. O salía en camiseta o con la camisa de Ramoncito. Papi, ¿por qué no pediste una camisa prestada? ¿Pero tú crees que Pacheco anda por ahí con camisas de repuesto? Además, una camisa suya me quedaba como una carpa de circo. Me embarraste, Renata. Ay, fue una equivocación, pero fue sin querer. Y sin querer me hiciste hacer el oso nacional. Eso me pasa por haberte entregado toda mi independencia. ¿De qué me estás hablando? De mi independencia. Desde hace muchos años. Te he autorizado para que me escoja la ropa. Pero hoy he aprendido una buena lección. Ya sé, aprendiste que no debes dar entrevistas y tienes toda la razón, papi. Ustedes los periodistas publican todo al revés. No, aprendí que de hoy en adelante voy a comprarme yo mismo mis cosas, especialmente mi ropa. ¿Por qué? Porque no me vuelve a pasar lo que me pasó hoy. Papi, ¿te puedo acompañar? No, porque a partir de hoy ese es mi grito de independencia. ¡Hey, yo! O sea, a lo bien que esta es la novela más propagandista que hay, porque como que este man se involucra en la ficción para hacerle creer a la gente que la historia fue así. Y por eso salió un drama de unos historiadores diciendo que, claro, que esa historia estaba mal hecha, mal contada. Y me pareció muy bonita la respuesta del guionista. Y él dijo, pero yo no hice una labor distinta a la de un historiador. Yo leí los archivos, yo leí la historia y la interpreté. Ustedes han hecho algo distinto de esta historia. Y entonces... Generalmente ese tipo de historia se cuenta desde como algo como súper lógico y le hacen falta como... Yo soy una romántica, entonces como que le hace falta como... No sé, la lloradita, los sentimientos. A veces es solo como, guerra, hombres enojados, no sé. Que, o sea, mientras vi los 3 capítulos que me vi de la novela, me pareció chévere, pues que cuando muestran a la vieja de chiquita, pues es como súper alzada, pero, y al principio cuando conoce a este man es como toda, ay, o sea, como tú quién eres y como pullándolo, pero al mismo tiempo como que la muestran súper tragada de una y como que, sí, la vieja como, a pesar de ser como una niña fuerte, como de carácter fuerte, se permite como sentir y enamorarse como desde el día 1, y eso me pareció todo. Más que La Pola me puse como a... Bueno, y eso es lo que ocurre como en todos estos como... No sé si se vio esta, yo no me la vi, pero la de Bolívar que hicieron hace poco. No. Es básicamente la misma vaina, aunque había como 10 años de diferencia. Exacto. Sí. Solo que en la de Bolívar hacen las peleas, como hacen literalmente hay una escena que es la batalla del pantano de Vargas. Sí. Y utilizan como CGI, utilizan como los putos efectos especiales como para hacer que haya más gente, como las prótesis, la sangre falsa. Y siento que va todo eso. Usted dice que es como La Pola es como un espejo, ¿no? Pero pues yo creo que es más como una pantalla. Y es una pantalla en la medida en que pues
realmente es una simulación, ¿no? Como si uno se ve el primer episodio, aparece la Pola diciéndole chino al novio. Yo no sé si eso si uno decía chino al novio hace 200 años. Pero obviamente hay una interpretación, y cuando hay una reinterpretación hay una reescritura de lo que ya fue. Cuando eso ocurre, entonces pues hay un juego. Bueno, ¿quién es la pobre o el pobre que va a surgir? Que fue el gran giro del padre Luis Camuso. ¿Quiénes los que se enamoran? Que obviamente proviene de una clase social a la que esta pelea no tiene acceso. ¿Y quiénes son los que se enfrentan a ese amor? Es una tradición romántica. Tú tienes la posibilidad de ser otro distinto del que eres. Y puedes ascender, no solo socialmente, sino espiritualmente, a través del amor. Y convertir tu alma en inmortal al unirte con el amor de tu corazón, ¿no? Al encontrar... Entonces nuestra tradición es totalmente romántica, que políticamente también fue los movimientos de independencia y de fundación de la patria, pues se forman en el romanticismo del siglo XIX. Y entonces mira que es una continuación de ese romanticismo. Si nosotros miramos en el corazón de las historias, viendo una película como Elementos de Disney, o viendo una telenovela como La Pola, o viendo una serie como Evangelion, todos comparten en común que son ambientaciones dramáticas sobre puros problemas humanos. O sea, a la final, el amor es una cosa que hemos tratado de descifrar de mil maneras o entender cómo nos relacionamos con ello, pero siempre va a estar presente. El amor ha implicado relaciones transaccionales en distintos niveles, ¿sí? Químicos, emocionales, económicos, y desde la teoría más ruda y pesada hasta el cuento de hadas más noble o sencillo, que a la final no lo es, porque termina generando estructuras de comportamiento en la vida, pues terminan teniendo en común esa cuestión del drama humano, o sea, como la necesidad de ilustrar o proyectar el drama para ser visto, ser leído, como, no sé, como casi que la manera de exteriorizar lo que sentimos para verlo y volverlo igual una materia de consumo y digerirla. Estamos batallando, se la quiere buscar, allá está arriba. Ay, ¿sabes qué es Aramón? Aquí hay una que se la llevó. Sí. Es que era botella. Yo el lunes me veía acá. Ya, esta está el lunes. Martes. Dependiendo de la hora. Justamente el drama, que esto es lo que usted dice, vive a partir de, pues, como dos polos opuestos, y esos polos se chocan o se unen, y ese es el drama, ¿no? Como que el conflicto se resuelve cuando los dos polos, ¿no?, chocan, y luego chocar, esa es la narrativa común, ¿no?, como ahorita, chimba. Pero entonces como que cuando llegó y eso es lo que se me parece interesante de Sergio Cabrera, de esta novela, de La Pola, porque La Pola no hace esto, marica. La Pola es como una cantidad de baches así, y generalmente el drama se estalla al final. Estalla al final el drama y lo dejan a uno ahí, con el puto drama ahí estallado, como, ¿qué pasó, marica? Sí. Y me gusta de este man, yo siento que el man lo tuvo muy en cuenta, parce, como mucho del cine eisensteiniano, parce, que es como que el drama no consiste en que los dos polos se unen, sino que hay un factor detrás de esos dos polos. Es decir, por ejemplo, la Pola se enamora de Sabaraín, pero la que lo mantiene cerca a Sabaraín no es el amor por Sabaraín plenamente, ¿no?, sino que es la revolución, ¿no? Y eso es algo interesante porque pasa también en los dramas que hacía Eisenstein, que era como, es que papi, el drama no solo es el pobre y el rico, no solo es la lucha de clases. O sea, la cuestión con la lucha de clases es el pobre contra el rico, pero más allá de eso, es que hay algo que unifica a esos dos polos opuestos. Y entonces él decía, bueno, es la clase, ¿no?, como la diferencia de clases.
Entonces, en este caso, lo que une a estos dos piros no es que sea el rico y el pobre, sencillamente por drama y ya, sino que ambos se unen es por la causa como libertaria. Mira que hay una cosa interesante. En la tradición romántica, digamos, que en realidad surge en el siglo XII y XIII en Europa, si tú piensas en los amores de los caballeros andantes, en los amores de la reina Ginebra y Lancelot, en los amores de los trovadores, es el amor romántico, y esto pues lo ha explorado muchísimo Denis de Rougemont en El amor en Occidente. El amor romántico está fuera del matrimonio, no es un amor en el matrimonio, es el amor adúltero, el amor ocasional, pues Tristán y Isolda, que no pueden estar casados. El gran amor es distinto del matrimonio. Y la telenovela une completa e indisociablemente el amor y el matrimonio. En la telenovela se termina casando los que están locamente enamorados. Y entonces fíjate que también crea, pues junto con la comedia romántica de Hollywood, que es otra tradición y una tradición anterior a la telenovela, digamos que estas comedias románticas de los 50, también la telenovela bebe de ahí, de la reinvención del amor por parte de Hollywood, ¿no? Y se inventa la apoteosis matrimonial, algo así. Sí. Y un día, como que iba ahí por la noche y ahí ya había empezado como, tal vez fue como el día después de haber empezado, el día que empezaba la pola. Y como que dije, uff, la trenza, y además a él como con los caballos, que pues yo tenía esta pieza que te conté, como que sale de digamos como de un diálogo con unos poemas de Maite Ibarreche, que tenía como un caballo, como que parecía un caballo, y yo este año me corté el pelo. Toda mi vida, o sea, desde los 4 años no tenía el pelo tan corto como lo tengo ahora. Lo he tenido muy largo como desde de los 4 años en adelante, toda la vida. Y este año como que decidí cortármelo. Y entonces, pues... Entonces, bueno, estaba esto. Y esto. También con lo que yo lo tenía como hace unos años y pues estaba como ahí. Entonces lo mezclé y cuando empecé a pensar en la pola, como que pensé trenza, dije no, la trenza, y lo que te he hecho es que te iba a confesar que yo entré como en una dimensión paralela, como cuando empecé a ver la pola, y entonces como que dije, o sea, digamos que eso quedó como ahí, como en el inconsciente de la pieza, pero pensé, no como en estas ofrendas que se hacen al ser amado, o en estas como piezas que se hacían en el siglo XIX. Unos días después vi que María Ignacia le da como este mechón de pelo, ¿no? I wanna move, I wanna go. Oh, I wanna go. Do 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 do. Do 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 do. Do 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 do. Do do do. Take me to the dark. Oh God, I get down on my knees, and I feel like I could die by the river of disease, and I'm free, that I'm dying, and I'm dying, I'm down on my knees. Tengo varias preguntas. ¿Sientes que Nariño se demoró en perdonar a la esposa? Marica, eso me parece pues heavy. Yo en un momento dije como, parce, este man está haciendo un poco una mierda, man. Porque no, pero es que la nena sí se enamoró, güey. O sea, el problema fue que ella se enamoró de otro hombre. No la infidelidad, sino
pues la infidelidad la entiendo y además como toda esta mierda, las mujeres no tenían cómo conseguir cosas y si eras una mujer pues como además de sociedad menos tenías cómo conseguir cosas. Era como que si eras una mujer de sociedad tenías la responsabilidad de no buscar las cosas. Pero pues ella tenía la carga de ser una mujer de sociedad y al mismo tiempo la pobreza pues marica extrema e hijos, ¿no? Entonces, no sé, como que yo también me había enamorado de otro hombre, la chimba. Uf, y yo creo que al mismo tiempo que mucha gente te puede decir, bueno, educó sentimentalmente con respecto a que nos hizo tener unas expectativas de la unión feliz al final, o sea, como de qué es un final feliz es un matrimonio. También hizo algo mucho más nocivo, que es ponernos alerta con respecto a la insidia. Bueno, eso también el Génesis y toda la literatura, pero ese papel del insidioso, estoy pensando en imágenes como de la que esconde las cartas que le manda el amante a la amada o lo que sea, hay alguien que esconde las cartas, quien se interpone. Yo creo que ese papel, pero en últimas es el papel de la serpiente en el Génesis, o sea, eso no es nada nuevo, pero eso estaba muy presente en las telenovelas y había una especie de mujer un poco mayor que encarnaba la víbora, ¿no? También digamos que yo veía novelas por la noche que eran para grandes, cuando mis papás salían, porque regularmente pues yo a las 9 de la noche o a las 10 uno ya debería estar como acostado. Pero si ellos salían se iban a demorar más, entonces yo veía las telenovelas y las veía con las empleadas del servicio, que también es una circunstancia muy de los 70, muy particular, que ya las cosas no son así, pero nosotros sin ser particularmente ricos ni nada, había 2 empleadas en la casa que vivían en la casa, porque esa era más o menos la regularidad. Yo soy hijo único y en mi casa solo éramos mi papá, mi mamá y yo. Y había 2 empleadas dedicadas como a atendernos tiempo completo. Generalmente estas personas eran pues como del campo, entonces vivían en la casa de uno. Pues digamos que mucho de mi educación sentimental o de mi formación, digamos, infantil, pues tiene que ver con ellas. Uno oía las emisoras que ellas oían y la música que ellas oían y las baladas y todo esto. No tanto vallenato, a mí nunca me gustó el vallenato. Y finalmente ahí uno va como creándose también como ciertas expectativas de qué tipo de relaciones quiere uno. Bueno, no sé, por ejemplo, en Rebelde como que Diego y Roberto eran como, o sea, mi sueño, mi UTP, y siempre me encantan como esos tropes de el odio al amor. Entonces como re tóxico, pero por ejemplo con Floricienta me enganché, pero no me enganché de esa manera porque finalmente llega un punto donde ellos de verdad se quieren y se tratan bien, ¿no? A pesar de que empiecen como estos roces, pues el man nunca es un hijo de puta, bueno, ya creo yo. No recuerdo, pero yo no estaba tan enganchada. Igual, no sé, Patito Feo tampoco me gustó por eso. Catarina es mía. Mi pasión, bueno, o sea, Juliano. sí, Ok. sí, total. O sea, fue como lo que más vi y donde más me gustó la novela. Fue en el conflicto de ella. ¿Por qué? Pues frente al deseo sexual, ¿no? Y pues además su esposo era un asco, o sea, como que muy heavy. Y este man, pues, además no la busca a ella, sino que ella pues lo busca a él. Y lo hace solamente, pues, por un deseo sexual incontenible. Y ella además quería otra vida, ¿no? Lo de ser doña y ser blanca y bueno, un montón de cosas. Y siento, por ejemplo, que el momento en el que ella pare a su hijo, y cambia, o sea, como personaje. Ella igual ya venía cambiando, pero me gusta mucho también, como he dicho como 35 veces, me gusta mucho el desarrollo de su sadomasoquismo por esa pasión. Siento que es algo que pasa todo el tiempo.
ya después, ya cuando yo me fui de la casa y bueno, todo eso, yo dije, ve, chévere verse como algunas novelas, como por ejemplo decidí verme Betty. Sí, para entender el chiste. Wow, ay, claro, yo ahí empecé a entender muchas cosas, yo decía, Sí, claro, sí. esto influye muchísimo en la cultura, los modelos incluso como sociales, como esa cuestión de las clases y de una cosa y de... Yo decía, claro, esto tuvo que darse un boom. Esa telenovela era tan influyente que una vez en uno de los capítulos, no me acuerdo bien de la historia, a Betty le habían propuesto hacer un torcido. Y entonces, haga de cuenta, el capítulo del torcido era como una semana, un viernes. Y hasta el siguiente capítulo de esta semana se sabía qué iba a pasar. Entonces, ¿cómo sería tan influyente la novela que el editorial del Tiempo del domingo, no me acuerdo, del lunes, era dirigido a Betty para que no hiciera el torcido? Que era como muy, muy particular. ¿Sabes qué sería interesante mirar toda la parrilla? Era parrilla, ¿no? O la programación, parrilla es otra cosa, no sé. Sería interesante mirar toda la programación para ver qué otros retratos había aparte de las telenovelas, porque está los programas agropecuarios, por ejemplo, que daban, yo como era gran televidente infantil, a final de los 70, comienzos de los 80, había los programas agropecuarios, La Misa, El Minuto de Dios, El Boletín del Consumidor, un montón de cosas fijas que formaban también parte de un ethos y una atmósfera. O sea, vivir en Colombia era estar entre el programa agropecuario, La Misa, el noticiero y la telenovela. Pues sí, como volviendo a lo de Betty, y así como uno puede ver un montón de cosas que solo tienen sentido en ese tiempo y espacio, ¿no? Como no sé, los 2000 en Colombia, en Betty, es como algo, incluso en Francisco el Matemático, como esas dinámicas de colegio, nunca más se van a volver a repetir. Y sí siento como que yo sufro de nostalgia todo el tiempo, como que sí me encanta eso. Y especialmente como que hubo un momento en la moda y en el internet, como que fue muy de la mano, como en los 2010s, que todo se volvió como muy corporativo y hubo como una limpieza, pues de, no sé, por ejemplo en internet como los GIFs, como la personalización de los perfiles, o sea, todo se volvió como muy estándar y pues en la moda como el normcore y no sé, como ropa solo negra o blanco y negro, ¿sí? Y aunque había como hints de nostalgia como con los hipsters y así, pues era como siempre algo súper pulido. Instagram como que avasalló un montón con eso también, como de que todo tenía que verse de cierta manera y no sé, como los filtros de tonos súper específicos. Y eso, no sé, a mí me parece como triste, creo que ahora está volviendo un poco como esa apreciación como por el desorden y como el estalle de lo que era como MySpace y Hi-Fi y que no todo se viera como tan organizado. Creo que estamos tan decepcionados del mundo que tenemos hoy en día que incluso si vemos nuestra propia obra tiene como esa impronta de la nostalgia, tiene como una búsqueda de un algo que parece perdido en el tiempo sin querer volver atrás y sin querer caer como en ese lugar común de que todo tiempo pasado fue mejor, porque tampoco es así. Obvio, pues no sé usted, pero voy a empezar a hablar como de trauma, marica. No, además como usted está sentado, es como un psicólogo y uno tiene en el sofá, la luz así que entra por la persiana. Sí. Después del tiempo ya yo, digamos que, claro, empiezo a notar que era muy influyente. O sea, por ejemplo, cuando yo estaba en la escuela, todos hablaban de programas de televisión, pero yo no veía televisión, pues yo no podía ser parte de conversaciones y era como casi que excluida, como que tú no te viste ese programa, o sea, nada que ver con vos. Obvio, pues yo me acuerdo de la pola, porque ya cuando fui más grande, como en la adolescencia, era como, ok, como no pasé tiempo en mi infancia hablando con mis papás, no los conozco, entonces cómo voy a generar una interacción con mis papás pues viendo novelas.
Entonces era como viendo la pola yo no la tuve que volver a ver porque yo ya me la vi hace 10 años con mis papás. Ese de dónde ser que las telenovelas te ofrecen es ser de otra parte distinta de la que eres. O sea, yo estaba pensando en términos de la manera en que tratan la identidad étnica, como dentro de la serie, como que el mestizaje o ser mestizo o ser mestiza sea una etnia y que el grado de sangre se pueda contar porque las generaciones están muy próximas, porque me hacía pensar mucho que eso es un poco como ya el diálogo como de uno no se puede casar con una mestiza o como con una criolla o bueno. Eso pasa ahorita mucho con esto del como poder medir qué porcentaje de nuestros genes es coreano. No, y yo por ejemplo cuando estaba haciendo mi primer proyecto de fotografía se llamaba El Sureño Americano, que era sobre inmigrantes ilegales que se cruzaban la frontera entre México y Estados Unidos de forma ilegal. Lo primero que hacía cuando llegaba ya a hacer las entrevistas a personas que hubieran cruzado la frontera era qué imágenes se le venían a la cabeza de Estados Unidos antes de irse para Estados Unidos. Y digamos que esto fue en 2004, 2005. Y todos me hablaban como el imaginario de Hollywood, que pues es el de las películas, el que ellos, digamos, promocionan a través de todo su, digamos, imperio mediático, que están muy bien fabricadas, están muy bien hechas, tienen una, digamos, una calidad. Y digo, bueno, lo que yo quiero mostrar de pronto es un mensaje crudo, a veces crítico, que tengo que encontrar la manera de conseguir, como los planos, como conseguir que los cuerpos se muevan de cierta manera para que eso suceda, ¿no? Y que no quede como una cosa linda, bella solamente, sino que pues eso que nos muestra también la Pola en su novela, de esos encuentros, esas escenas como duras, fuertes, pues también poder encontrar esos momentos que calen con lo que yo quiero, ¿no? Sí, de esa fuerza, de esa realidad cruda, de eso que uno dice, uff, marica, me tocó. Yo a veces siento que muchos artistas en esta cosa de la investigación, creación, intentan como mostrar unas verdades, pero ¿y por qué uno como artista no puede decir mentiras? ¿O por qué no puede inventarse historias? ¿O por qué no puede como simplemente echar cuento y ya? ¿No? Porque eso es más divertido, creo yo, que uno obsesionarse con una cosa como científica, y pues uno puede coger cosas de la ciencia y puede coger cosas del chisme y uno puede coger cosas de lo que sea, porque uno a la final uno está inventando cosas, uno crea cosas. Nunca le he podido poner nombre a esa cartera que me daba esa comprensión de el video artístico como oposición, como distanciamiento casi siempre sarcástico a la televisión. Había mucho, que había harto chévere de videoarte sobre telenovelas. Claro. Y hay unas piezas muy bonitas, me acuerdo. Había una, es que me acuerdo el nombre de la telenovela, pero era un video larguísimo, que solo lo armaban como cuando la protagonista estaba como pensando o en monólogos, y era sin sonido. Salía la pelada en el cuarto. Era una telenovela mexicana que me acuerdo que yo me la vi. Le salió la mitad. Pero hoy. Hay una cosa que yo citaba antes de Wim Wenders, que era como que en la superficie lisa de lo continuo, que es un poco lo anodino de la arquitectura más comercial actual, los vidrios, las superficies como de concreto pulido, todo eso, pues la memoria no se agarra, porque es liso, es como que es muy repetitivo. Y en lo rugoso de lo imperfecto y como de lo fragmentado, la memoria sí se agarra. Entonces eso a mí me gusta mucho de ese retrato que hay en la novela. Había una textura de la televisión de distintos países
La televisión alemana, que era en lo que veíamos el Telemax y alguna otra cosa, tenía un grano y unos colores. Y la televisión gringa, otro y la colombiana, mayor nitidez, como si estuviera más cerca. Y esa nitidez lo que quería decir era que había menos manejo de las luces, que era simplemente una luz más chimba, entonces parecía más doméstica. Pero fíjate de esa creación de atmósferas por la luz y el grano y que tenían que ver con la creación de espacios imaginarios que eran los países del mundo. Es genial. Llegó de España la paella tasca, con más calamares y marisco, en 3 sencillos pasos, prepare fácil tasca, paella valenciana, todos los días, paella tasca. Quiero que esta pieza perdure durante 400 años, 100 años, bueno, lo que sea, y más adelante alguien la vea y diga como, uy, esta reliquia, esta pieza súper poderosa. Sí, siento que eso pasa mucho en los museos, y es que actualmente pues ya hay una legitimación patrimonial sobre lo que hay dentro de un museo, pero es muy curioso también pues ponerse a pensar pues cuál fue el inicio de ese museo y quién decidió que eso iba a convertirse en un patrimonio. Y digamos, en comparación con la novela y pensando un poco en lo que preguntabas antes, pues sí, en el museo las cosas están pues como en su naturaleza dormidas, ¿no? Dormidas, almacenadas, mostradas quietecitas, se activan por los diálogos de las personas que los visitan. Y en la novela de La Pola, lo que sucede es que pues hay una oportunidad de sacar ese objeto del museo, activarlo y darle una función, ¿no? Ponerle una vida a ese vestido que uno ve colgado en la vitrina, a el rifle que uno ve que fue, no sé, el rifle de la batalla de, bueno, qué sé yo, de tal batalla. Ay, vea la Ay, déjela pasar un poquito de la palestina, no ha visto nada. Mira, está por acá, por este lado. Un poquito, mamá. No tanto. Mamá, acá está. Ya. ¿La Virgen? Santísima la Virgen. La Virgen Santa. Madre Santa, gracias. Gracias, madre. ¿Qué pasa? Yo sí, patria. Digo, con la patria y con la libertad. Extra, interrumpimos este programa para ofrecer a ustedes un boletín de última hora. Mi primer La bomba está explotando, la quieren utilizar para aniquilar los pueblos
merece la humanidad. Amenaza de los pueblos de Bogotá también. Llevan al cementerio, es un horrible crimen. España, hoy recoge la bomba atómica. De mi amor explota la boca y romperá contra tu amor. España, hoy recoge la bomba atómica. En el barrio trajeron fútbol y los parceros se lo fumaron. España,